Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos con ustedes un día más aquí en el informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Donald Trump suspende el Proyecto Libertad y cree estar cerca de firmar un memorando con Irán. Manifestantes con banderas de Hezbollah se enfrentaron con la policía de Nueva York mientras marchaban hacia una sinagoga. España pide a la Comisión Europea que bloquee las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional. Grupos judíos del Reino Unido piden más medidas mientras el primer ministro convoca una cumbre sobre antisemitismo. Un hombre prende fuego a una cafetería en Ramat Gan, en Israel, tras amenazar al dueño por haber abierto un sábado. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente estadounidense Donald Trump por anunciar la suspensión temporal de la operación para garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Hormuz, en un intento por alcanzar un acuerdo, tras lo que describió como un progreso significativo en las negociaciones con Irán. El sorprendente anuncio de Trump refiere la posibilidad de que cree estar cerca de firmar un memorando de entendimiento de una página con Irán para poner fin a la guerra y establecer un marco para las conversaciones sobre el programa nuclear del régimen a petición de Pakistán y otros países. Irán anunció que estaba considerando la respuesta de Estados Unidos a la propuesta, pero dejó claro que no renunciaría al control del estrecho de Hormuz. Según algunos medios, Estados Unidos espera en las próximas 48 horas una respuesta a una propuesta de 14 puntos que está siendo elaborada por el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor y yerno del presidente, Jared Kushner, en colaboración con varios funcionarios iraníes. El plan declararía el fin de la guerra y daría inicio a un periodo de negociación de 30 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz, limitar el programa nuclear de Irán y levantar las sanciones estadounidenses contra el régimen. También Estados Unidos buscaría una moratoria sobre todo el enriquecimiento de uranio por parte de Irán durante al menos 12 años, con una cláusula que extendería la moratoria si se descubriera que Irán la ha violado. Bueno, las noticias se agolpan en las últimas horas o minutos, con lo cual, cuando ustedes escuchen esto, puede ser de que se haya avanzado y se conozca más sobre este plan. Pero lo que sí está claro es que, se ha mitigado el clima prebélico que se notaba en las últimas 48 horas, con el paso de dos petroleros custodiados por barcos estadounidenses hacia la salida del estrecho de Hormuz, algunas escaramuzas que podían haber degenerado en una vuelta a un ataque. De esto también habíamos constatado por las amenazas de Trump en las últimas horas y el clima que se estaba viviendo incluso de forma indirecta en el propio Israel, que hacía vaticinar que quizás aquel frente de Irán volviera a recalentarse y a propiciar un operativo militar nuevo con la intervención de Estados Unidos y también de Israel. Parece que todo eso ha pasado a un segundo término y que ahora es tiempo de negociaciones. Parece que ahora sí se han entablado con la mediación de Pakistán, como se ha recalcado en la noticia y en los últimos días. Y vamos a ver qué es lo que pasa con todo eso, porque al menos hay algunos aspectos que aparecen contemplados, pero otros de los cuales no se hace mención, como el tema de los proxies de Irán en Oriente Medio, entre ellos Hezbollah, que mantiene una guerra abierta con Israel, a pesar de que también allí hay un alto al fuego, pero que en la práctica ambos bandos, Israel y el grupo terrorista Hezbollah, pues están ignorándolo, así que vamos a ver cómo afecta todo esto al futuro muy inmediato. Estamos hablando de que en prácticamente 48 horas tenemos que saber bastante más de lo que va a suceder que lo que hasta ahora hemos sabido. Pero bueno, las noticias que llegan son de que
Trump desmantela este proyecto que llamó Libertad en el acompañamiento de los mediante portaaviones estadounidenses para la salida de los buques petroleros de las aguas próximas a Irán. Así que vamos a ver, como decíamos, qué es lo que pasa. Aquí en la noticia se me comenta que el tema del desarrollo nuclear, pues Trump estaría pidiendo 12 años de moratoria, es decir, de que Irán no enriquezca el uranio, etcétera, etcétera. Vamos a ver también qué es lo que se obtiene de estas negociaciones y bueno, mañana seguramente ya sabremos bastante más sobre este tema. Manifestantes contra Israel se enfrentaron con la policía, corearon consignas pidiendo la destrucción de ese país y expresaron su apoyo a grupos terroristas en una manifestación en la ciudad de Nueva York el martes último. Los manifestantes afirmaron que su objetivo era un evento de promoción inmobiliaria en Israel que se celebraba en la sinagoga Park East en el Upper East Side de Manhattan. Los manifestantes coreaban: «No queremos dos estados, lo queremos todo. Acabemos con el Estado sionista de los colonos. Muerte al ejército israelí y solo hay una solución, la revolución de la Intifada». Uno de los manifestantes golpeó con el puño una imagen del difunto líder espiritual del movimiento hasídico Chabad, el rabino Menachem Mendel Schneerson, que estaba colocada en una señal de cruce. Otros levantaron las manos formando un triángulo invertido, un símbolo asociado con Hamás. Un grupo de varias decenas de contramanifestantes se congregó al otro lado de la calle portando pancartas que decían: «El antisionismo es un movimiento de odio» y «el antisionismo provoca la muerte de judíos». Estas pancartas reflejaban una tendencia creciente en la comunidad judía estadounidense que tacha al antisionismo como una expresión de odio antisemita. Los manifestantes antisionistas insultaron a los contramanifestantes llamándolos nazis, pedófilos y asesinos de bebés y les dijeron: «váyanse a matar». Los manifestantes proisraelíes tildaron a sus oponentes de terroristas. Bueno, como vemos, la tensión que se está viviendo en Oriente Medio también llega a Estados Unidos, evidentemente, y especialmente a las calles de Nueva York. Ya saben que desde la elección del último nuevo alcalde Mamdani, pues hay realmente una tensión en el aire por el pasado de Mamdani, las declaraciones de Mamdani y todas las políticas que ya ha tomado, que no hacen presagiar un acercamiento hacia los judíos que no sea desde el punto de vista estrictamente religioso, es decir, una posición muy anti-israelí, y esto pues está preocupando mucho a la comunidad judía de New York, que es muy grande y es muy importante, pero evidentemente no todos ellos tienen las mismas sensaciones o las mismas tendencias, incluso culturales o religiosas. Hay desde gente ultraortodoxa a gente que solamente conservan ese origen judío, pero que no lo practican de ninguna manera. Así que hay un poco de todo, y en el medio pues estas manifestaciones que vienen un poco a destacar que hay extremos que se llevan muy mal, incluso dentro de la capital, digamos, no Washington, pero sí la capital cultural del mundo occidental, como es Nueva York. España ha pedido a la Comisión Europea que active su estatuto de bloqueo para impedir el cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional por su investigación sobre las acciones de Israel en Gaza, según declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red X. El Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea es un mecanismo jurídico diseñado para proteger a los miembros de los efectos extraterritoriales de las sanciones impuestas por terceros países.
Estados Unidos impuso las sanciones después de que la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra líderes israelíes acusándolos de crímenes de guerra durante la campaña contra el grupo terrorista Hamás tras el ataque perpetrado por este último el 7 de octubre de 2023. Por otra parte, el Congreso de España ha convocado este jueves en sesión plenaria al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, para que informe de sus gestiones en torno a la flotilla Global Sumud interceptada por Israel cuando iba rumbo a la Franja de Gaza y que mantiene detenidos a 2 de sus activistas, el brasileño Tiago Ávila y el hispano-palestino Saif Abu Qusseq. Bueno, ya saben que en los últimos tiempos el presidente español ha estado muy activo en este rifirrafe diplomático con Israel dentro de la Unión Europea y en este caso también dentro de la Corte Penal Internacional. Es decir, ahora ha publicado en la red de X y en eso pues se asimila de alguna manera con el presidente estadounidense, que también suele publicar en las redes sociales noticias de este estilo, que ha pedido a la Comisión Europea que active un estatuto que se llama de bloqueo para impedir el cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional. Pero es que las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional van orientadas por la investigación sobre las acciones de Israel en Gaza. Entonces aquí hay una mezcla en la cual pues, el presidente de España pide a Europa que actúe contra las decisiones de Estados Unidos defendiendo a Israel. Esto parece una ensalada y en realidad tiene un efecto similar, es decir, aquí no queda claro cuál es el objetivo de todo esto, porque evidentemente en la Corte Penal Internacional ahora mismo Israel no forma parte de ella, con lo cual el bloqueo que se pide es contra Estados Unidos, pero estamos viendo en los últimos tiempos cómo hay muchos problemas dentro de la propia Corte Penal Internacional, con el primer magistrado acusado de varios incidentes que no son propios de su cargo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y por otra parte vemos que la acción o las acciones contra Israel de España no solamente se limitan en el terreno internacional, también en el terreno nacional. El ministro de Asuntos Exteriores va a dar mañana un informe sobre las gestiones en torno a lo que seguramente han oído hablar en los últimos días, esta nueva flotilla que se estaba organizando para llegar a Israel, para llegar a Gaza, que fue detenida en alta mar, y 2 de los dirigentes más importantes, uno italiano, el brasileño, Tiago Ávila, y el palestino nacionalizado español Saif Abu Qusseq, que están retenidos en Israel mientras se estudian contra ellos causas que tienen que ver con pertenencia a grupo terrorista. Estamos hablando del grupo Hamás. Al parecer, pues Israel tiene evidencias de que ambos actuaban no solamente en favor ideológica de este grupo, sino que desempeñaban labores internas para difundir su ideología y no solamente en sus países de origen, sino también en el resto de Europa y el mundo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la justicia israelí, que está haciendo sus investigaciones. Ya saben que hay bastante alboroto al respecto y en las redes sociales de vez en cuando sale alguno hablando de torturas y cosas así, o imágenes que parece como que conducen a uno de los detenidos esposado, y en realidad cuando se ve la imagen con un poquito de detenimiento vemos que lo que está haciendo es cruzar las manos por detrás de la espalda como si estuviera esposado, pero que no está esposado.
y en otras imágenes, pues gracias a la inteligencia artificial, pues aparecen como si hubieran sufrido torturas, cosa que en las imágenes reales pues no se ve porque al parecer no hay ninguna evidencia de que las hayan sufrido. El primer ministro británico Keir Starmer convocó una cumbre a raíz de los ataques terroristas con arma blanca perpetrados la semana pasada en Golders Green, que se suman a una serie de incendios provocados y ataques con artefactos explosivos improvisados contra instituciones judías en Londres en los últimos meses. A la cumbre asistieron ministros de alto rango, así como líderes de los sectores empresarial, de la sociedad civil, de la salud, la cultura, la educación superior y la policía. Starmer pidió a todos que reflexionaran sobre las formas que adopta el antisemitismo en su sector, el trabajo que ya están realizando para combatirlo y cómo pueden avanzar con mayor rapidez. Cada sector participó durante la mañana en una mesa redonda individual presidida por un ministro. En su discurso de apertura, Starmer reconoció el creciente antisemitismo y el hecho de que las comunidades judías estaban asustadas y enfadadas. Bueno, ya saben que la gota que colmó el vaso fue el último ataque en esta localidad de Golders Green, un barrio con una gran presencia de ortodoxos judíos, con incendios que antes habían tenido un alcance limitado a unos coches en un parking, pero después ataques contra personas corriéndolos con cuchillos y causándoles heridas, etcétera, etcétera. Bueno, la solución que ha dado Starmer a eso, primero, llega muy tarde porque ya en ocasiones anteriores se había advertido de que el antisemitismo en el Reino Unido estaba subiendo como la espuma de forma incontrolada, y en vez de reforzar la seguridad en los barrios judíos, pues se dejó al libre albedrío. No sabemos si con razones más allá de la falta de necesidad que vieron en implementar estas medidas de seguridad o con alguna otra intención. El tema es que se ha desbordado, se ha salido de madre, como se dice, y Starmer ha convocado una reunión para hablar sobre antisemitismo, que asegura que sí, que existe y que es creciente, pero lo ha hecho con una reunión que a mí me llama la atención muchísimo porque son líderes del sector empresarial, la sociedad civil, de la salud, la cultura, la educación superior y la policía. Yo entiendo que la policía tiene que estar en esto. Evidentemente también la cultura tiene algo que ver y que decir. La educación superior, si solamente es superior, tampoco entiendo mucho. O sea, los problemas no empiezan en las universidades, empiezan desde mucho antes, cuando se inculca a los niños y a los adolescentes una visión unilateral del conflicto entre los israelíes y sus vecinos, y que realmente parece como que queda muy claro cuál es el malo, porque esto es lo que se informa y lo que trasciende incluso a chicos de escuelas primarias. Pero lo que llama un poco la atención es no solamente la sociedad civil, la cultura, sino también la salud y los sectores empresariales. Y lo de la salud sí que me recuerda de que en el pasado hemos visto, no sé si en el Reino Unido tanto, pero sí recuerdo, creo que en Australia han habido enfermeros, enfermeras o personal auxiliar en los hospitales que han causado problemas con los pacientes que eran judíos, y sobre los cuales incluso se atrevían a decir barbaridades a través de vídeos en redes sociales. Así que yo creo que el problema del Reino Unido es bastante más grande de lo que se imagina Starmer, y la forma de responder a ello ahora, aunque es llamativa, pues no sé si va a servir de mucho, porque las medidas creo que tienen que asumirse la responsabilidad desde el propio gobierno, es decir, de los responsables en su gobierno
de la educación a la que menciona, de la policía a la que menciona, incluso de la cultura y de la salud, de la sociedad civil y también los sectores empresariales. Es decir, de que no solamente bajar el nivel de alerta al pueblo, digamos, sino también asumir responsabilidades a nivel ministerial. Un individuo prendió fuego a una nueva cafetería en Ramat Gan, en Israel, debido a que abre los sábados. El propietario del café ha recibido múltiples amenazas en relación con el horario de apertura del establecimiento desde su inauguración. El incendio provocado, que tuvo lugar durante el fin de semana, causó graves daños al edificio. La policía del distrito ha iniciado una investigación sobre el incidente y ha puesto en marcha una operación de búsqueda para encontrar al pirómano, que fue grabado en vídeo. La alcaldesa de Ramat Gan condenó el incendio provocado, afirmando que no solo fue un ataque contra la cafetería, sino un ataque directo contra el carácter de Ramat Gan como ciudad de libertad para todos. Incluso pidió que se dotara al café del doble de mesas y sillas que tenía antes del incendio para dar cabida a los nuevos clientes que lo visitan para apoyar el negocio. Sí, ya saben que el enfrentamiento entre los sectores laicos y religiosos en Israel va en aumento en los últimos tiempos. Hay temas que son difíciles de solucionar. Estamos hablando, por ejemplo, del reclutamiento para el servicio militar, que ha llevado a muchas manifestaciones, incluso agresiones de estos sectores ultraortodoxos contra la policía y la población civil. Y ahora, pues, dan un paso más adelante. No sé si esto es una tendencia general o solo una iniciativa de alguien que actuó, digamos, por instinto y por primera vez. Pero el hecho de que se haya desplazado alguien, un ultraortodoxo, a la ciudad de Ramat Gan justamente para incendiar un local que se promociona como, entre otras cosas, abierto también los sábados, pues resulta llamativo y preocupante. Ramat Gan es una ciudad muy pegadísima a la propia Tel Aviv, con lo cual forma parte, podemos decir, de su propio, es como una especie de suburbio de Tel Aviv, y siempre ha destacado por sus libertades y realmente es un carácter de convivencia sin problemas. Pero ahora parece que estas pretensiones que van más allá de las libertades según las entiende cada uno, y sí más tirando hacia lo que algunos pretenden que sea el signo de libertad solamente según una mirada. En este caso, la mirada religiosa ultraortodoxa. Esperemos que estas situaciones no se vuelvan a repetir porque realmente atentan contra el propio espíritu con que se ha construido Israel, que es un país que acoge a todos los judíos, también a los ultrarreligiosos, a los menos religiosos y a los que directamente no creen en Dios y siguen identificándose y viviendo como judíos. Con este comentario cerramos el informativo de hoy en Radio Sefarad y les invitamos como siempre a escucharnos en una próxima edición.